¿Qué tienen en común estas imágenes? Mujeres estudiantes de Derecho jugando al fútbol. Unos curiosos ante la Embajada de Egipto. El príncipe Juan Carlos rodeado de la familia Franco. Salomé atosigada por unos fans. En el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española hay más de 6.000 latas con películas del Nodo que no se emitieron en su momento. ¿Por qué no llegaron al público? ¿Qué secreto esconden? Supongo que no se emitirían por... Esto para mí es un misterio. Como parte de un equipo de televisión española, hemos tenido la oportunidad de acceder a este lugar y rescatar el material exclusivo para mostrarlo como nunca antes se ha visto. ¿Qué historias vamos a descubrir? Seguro que hay auténticos tesoros. ¿Por qué se ocultaron? ¿Fue la censura? Aquí empieza nuestro viaje para revelar los archivos secretos del Nodo. Nodo apareció en las pantallas españolas en enero de 1943. Por una vez nos vamos a permitir explicar a ustedes cómo trabajamos. Este reportaje es de 1968, cuando el Nodo cumplió 25 años. El director recibe al jefe de producción, que pasa a comunicarle las noticias del día. Y acto seguido se pasa aviso a nuestros operadores. En uno de nuestros vehículos salen dispuestos a cazar la información. El Nodo es una fuente de información, al mismo tiempo es testigo de la realidad también, de una realidad determinada. Si uno busca acontecimientos históricos en Nodo, se sentirá defraudado. Entonces se especializó en enseñar todo aquello que podía ser positivo de España y, por supuesto, de ocultar y de silenciar todos los problemas que tenía España. Una vez rodada la noticia, hay que seleccionar los planos y escoger los más expresivos para montarlos y dar forma al reportaje. El Nodo se hacía desde Madrid y Barcelona. La plantilla llegó a ser de un centenar de personas. Este equipo publicaba 4 noticiarios por semana. En estos 25 años hemos producido 2.300.000 metros de informaciones y documentales. Todo este material que rodó el Nodo se guarda en la Filmoteca Española. Como sabemos, este archivo incluye los miles de metros que no se utilizaron. ¿Por qué se desperdiciaron tantas horas de esfuerzo? ¿Cómo pudo quedar tanto material sin publicar? En fin, nosotros a lo nuestro. La primera lata que abriremos es esta, Franco pesca en Asturias, de 1966. ¿Qué tendrá esta cinta del caudillo pescando para que los jefes del Nodo la ocultaran? Vemos un coche llegando, que es un coche poco apropiado para el campo, pero muy oficial, donde trasladaban a Franco. Es curioso porque los sitios donde pescaba tienen muy malos accesos. Ahí aparece la pierna del caudillo, la derecha. Los ayudantes que le reciben están bastante firmes, él menos. Ahí va toda la corte con las cañas, el sombrero. A ver, estas imágenes no suenan. No son un reportaje totalmente inédito, sino grabaciones en bruto y descartes de esta noticia que sí apareció en el Nodo. La pesca constituye uno de los deportes favoritos del generalísimo Franco. Los 73 años de Franco soportan perfectamente la dura brega a que se somete el pescador provisto de altas botas enterizas, caminando sobre cantos rodados y resbaladizos dentro y fuera del agua. Las jornadas de pesca le devuelven luego al Palacio del Pardo con nuevo vigor y energías para enfrentarse con las arduas tareas del Estado. Estos reportajes de Franco practicando deporte como un campeón eran habituales en el Nodo y fueron sustituyendo las noticias sobre sus actos como gobernante, y no por casualidad. El Nodo contribuyó a crear una imagen muy mitificada de Franco. Se emitía lo que era lo positivo, ¿no? Yo diría que el retrato del Nodo de Franco es megalómano, que es una de las características que tienen todos los dictadores. Cuando se rodaron estas imágenes inéditas, Franco ya sufría de Parkinson, aunque el régimen lo mantenía oculto. Se intentó presentar a un Franco muy vital, cazando y pescando. Yo creo que es un intento pues, de demostrar que andaba bien de salud.
Para 73 años se mueve bien por el campo. Y 73 años de la época va, digamos, marcial. Aquí tenemos al generalísimo tomando algunas precauciones sobre esos cantos rodados resbaladizos que comentaba el narrador del nodo. Un traspié puede ser fatal. ¡Hala! ¡A pescar! Y lo vemos, por ejemplo, con el agua hasta la rodilla, es un agua con cierta corriente, pero siempre con alguien al lado. Y eso a mí solamente me llama la atención, porque creo que está ahí por si ocurre algo. Es decir, él lo que no cabe duda es que tenía asesores para la pesca y para la caza. Y decían que era muy mal pescador, que no tenía estilo. Bueno, es que Franco, claro, mira qué deportes elegía, el aguerrido guerrero. La caza, la pesca y el golf. No se iba a escornar mucho ahí, ¿no? Como todas estas imágenes, además se le ve que él pesca, pero no se ve lo que pesca. Y eso es muy habitual en todo de Franco y da lugar a todo tipo de rumorología bastante extendida entre la población de que Franco no pescaba nada. El primo del dictador y asesor personal suyo, Pacón Franco, escribió lo siguiente: me consta que las autoridades competentes hacen todo lo posible para que el caudillo tenga verdadero éxito en su temporada de pesca. Hay ciertos sitios muy cerca del pueblo de Salas, en Asturias, por la ruta del Narcea, que todavía se ven restos de hormigón, porque a él le hacían unas plataformas de hormigón para luego ponerle las sillas. En las imágenes sin publicar vemos claramente estas plataformas. Ahí tenemos una. Y otra. Y otra. Y esta con escaleras. Ya vemos que, en efecto, se lo ponían fácil. Franco sí tira la caña, el pez sí muerde el anzuelo. Pero cuando hay que dar al carrete para recoger hilo, pues en ese momento a lo mejor recibe algún tipo de ayuda porque él ya no puede levantar el sable. Los gancheros sacan el salmón. Aún está vivo. Franco tiene que rematarlo con el garrote, a golpes. 1, 2. A ver, sujételo. 3, 4, 5, 6. Madre mía, 7, 8, 9, 10. Es posible que estos descartes los guardaran exclusivamente para él. A Franco le gustaba verse en pantalla. Hay gente que piensa que todo lo que se emitía, la línea editorial, estaba pensada para un único espectador, que era Franco. Franco cada semana veía películas y el nodo, y siempre se invitaba a algún matrimonio amigo. Y a Franco le gustaba muchísimo verse, pero le gustaba verse enaltecido. Yo creo que lo llegó a considerar como algo indefectible e inevitable de un país que gobernaba él, ¿no? De hecho, algunos años, el nodo le hacía expresamente un montaje con las imágenes en las que él aparecía, el Franco's Greatest Hits del momento. El acontecimiento del caudillo pescador ha atraído a algunos mirones de la zona. Nadie les ha prohibido acceder. Es más, Franco en persona se ha acercado a estas niñas de un colegio de monjas que le vitorean con sus maestras. Atención a las camisetas de groupies. Hoy dirían, I love Franco. Todo eso formaba parte de toda esta parafernalia franquista de dar propaganda, ¿no?, al dictador como si tuviera un apoyo popular masivo. ¿Por qué se eliminaron todos estos planos del reportaje publicado? A pesar de que hubiera ciertos momentos en los que parezca que Franco tiene fortaleza o tiene algún tipo todavía de juventud, pues no se le ve siempre seguro. Hay momentos en los que titubea un poco, después pues no se le ve bien salir del coche. Quizá pues tenían otro metraje que mostrara mejor estas imágenes.
Acabamos de descubrir en las estanterías de los archivos secretos del Nodo este título: Fútbol femenino de 1967. ¿Por qué no se emitiría? Vamos a ver qué nos encontramos. Ahí salen las jugadoras al campo. Fíjate, las indumentarias, muchas no llevan ni botas de fútbol, ¿no? A ver. Pues es verdad, la mayoría de las deportistas visten con botas de baloncesto de caña alta. Eso es una muestra de que tampoco ese fútbol femenino se lo tomaban muy en serio. Lo que pasa es que, claro, no tenían ni la preparación ni los conocimientos que ahora tienen las chicas que juegan al fútbol desde su más tierna infancia, ¿no? La forma de regatear y de correr y todo esto, pues, no tiene nada que ver con el fútbol que vemos hoy día de las mujeres, ¿no? Aquí tenemos a los espectadores. Están acompañados por un público de hombres que básicamente se ríen de lo que hacen. Y ya vemos que muchos de ellos están como entregados a la causa desde un punto de vista de la comicidad, más que del deporte. Nuestro material sin publicar no tiene locución. ¿Podemos imaginarnos cómo sería? Si esta pieza tuviera narrador, el tono como mínimo sería condescendiente. Un tono entre festivo y cómico. Y luego seguramente se haría alusión pues eso, a lo mal que lo hacen, a lo divertido que es y a seguramente esos pantaloncitos tan cortitos que llevan. El fútbol femenino resulta hoy muy familiar, pero en el franquismo era algo insólito y se trataba como una excentricidad. Así se contaba en el Nodo. Los grandes almacenes suelen disponer de un buen plantel de chicas guapas que además resultan altamente eficientes y trabajadoras. Pero en los ratos libres a veces conciertan torneos deportivos entre sí. Hoy van a luchar por excepción las muchachas de la planta baja contra las de la planta alta. El balón es acaparador de goles, pero pies blancos no ofenden, aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata. Vamos a quitarnos las toneladas de caspa que nos han caído con esta narración y sigamos viendo las imágenes sin publicar. ¡Ojo! Este árbitro no es un desconocido. El árbitro es sorprendente porque es un jugador muy importante húngaro. Hombre, ese es Puskás, que era un personaje de reconocido prestigio en el mundo del deporte, más en el Real Madrid, ¿no? Ferenc Puskás era un delantero húngaro que triunfó en el Real Madrid al lado de Di Stéfano y Gento. Un crack de la época. Sorprende que le convencieran para arbitrar un partido de pachanga como este. ¿Cuál sería el motivo? En los periódicos de 1967 aparece una noticia de ese partido. Es un acto pensado para recaudar fondos para el Departamento de Deportes de la Facultad de Derecho. Y los nombres de los equipos intentaba parodiar el Derbi de Madrid, y entonces era el Real Jurisperitas contra el Atlético Tejero. Y ganó el equipo que simbolaba el Real Madrid. Tengamos en cuenta que en esa época ya hay un movimiento estudiantil importante, donde la presencia femenina es cada vez mayor. Suponen en torno al 30% del alumnado. Pocos años antes, habría sido muy difícil encontrar tantas chicas cursando estudios superiores. Pero en los años 60, España estaba cambiando en muchos aspectos. Uno de ellos, la incorporación de la mujer a la universidad y al mundo del trabajo. La noticia del Nodo demuestra que el franquismo estaba muy incómodo con la presencia pública de la mujer. Vemos cómo se eligen especialmente secuencias en las que las mujeres son bastante torpes. Y yo creo que en el fondo lo que intenta demostrar es que el papel de la mujer no es esto, ¿no? El papel de la mujer está en la casa. El fútbol era como el soberano, una cosa de hombres, porque las identidades masculinas y femeninas estaban muy señaladas, y el fútbol suponía masculinidad, cierto grado de violencia. Aunque sí que había un deporte recomendable para las mujeres y una organización idónea para promoverlo. En la sección femenina, sobre todo, el ejercicio que promueve es la gimnasia, porque realmente lo que interesaba dentro de la ideología de sección femenina es preparar a las mujeres para ser madres, y ahí siempre hablaban de deportes que ensancharan sus caderas. Cuanto mejor sea el cuerpo femenino, mejores hijos van a tener y mejor va a ir la patria. Incluso en la universidad las mujeres tenían que hacer gimnasia para aprobar la carrera y conseguir el título, ¿no? Lo cual pues, bueno, es un poco sorprendente a día de hoy. Pero volvamos al partido sin publicar de las estudiantes de Derecho. Sabemos que el resultado final fue de 2-1 a favor del Real Jurisperitas.
Una vez vistas las imágenes, no sabemos por qué no se dieron. ¿Qué ocurriría? Pues posiblemente porque a pesar de esa situación un tanto cómica con la que probablemente se pudieran haber emitido, de alguna manera esas imágenes rompían con los ideales de feminidad y de masculinidad que el régimen defendía. Y desde luego entre los ideales de feminidad no estaban unas mujeres dando patadas a un balón. Intentando atar cabos y viendo cómo pensaba la gente de la época, igual para no hacer un efecto llamada, fíjate lo que te digo, para que las mujeres no se lanzasen a jugar. Encontramos esta lata en la Filmoteca. Lotería en Valencia. Es de 1966. ¿Qué puede contener para que no saliera en el nodo? Lo primero que vemos son unos naranjos. Muy adecuado para contarnos que estamos en Valencia. Y ahí tenemos el cartel del pueblo, Sueca. Una población de la Albufera valenciana que en esos momentos tenía algo más de 20.000 habitantes. Empieza con un paisaje idílico de un pueblo placentero y bueno, donde parece que la vida es completamente calma y sobre todo justa. Esto es la iglesia de la Virgen de Sales, la patrona de Sueca. Por supuesto se refleja la iglesia con la cruz de los caídos al fondo, una memoria activa de la guerra civil. En un lugar muy concreto del pueblo se ha remolinado una pequeña multitud. A ver si descubrimos qué hacen. ¡Hombre! Este es un número premiado en la lotería y por lo visto se ha vendido en el bar Pepi. Y ahí está el número 48.677, que suponemos que fue el gordo de ese año. Llama mucho la atención de verlos a todos bien arreglados, como si fuese día de fiesta. Esos peinados, algunos que son aún antiguos, otros que ya son un poco más modernos. Calculo que influiría también el hecho de que viniesen las cámaras del nodo, porque claro, era una forma de que iban a salir. Exactamente. Hay mucho interés por chupar cámara. Ahí están todas las niñas entusiasmadas, pero también abuelas, algún hombre y alguna madre con el niño en brazos. La gente que se agolpa para salir en las imágenes. Se aprecia que la gente no sabe posar, no sabe ni dónde mirar ni cómo mirar. Ese guardia está serio, pero alguien le ha dicho, ¡hey, que están los del nodo! Y le ha aparecido una sonrisa de repente. Y ahí tenemos al reportero entrevistando a posibles agraciados en medio de la muchedumbre. Es una pena no haber conservado el sonido. No sabemos si a esa mujer le han tocado 2 décimos o 2 pesetas. Vaya, ya tenía que salir un hombre a su lado para puntualizar. Entonces la Lotería Nacional permitía demostrar pues, que los españoles eran felices y que cualquiera podía llegar a convertirse en agraciado, podía ser rico. La lotería era uno de los reportajes habituales del nodo durante las fiestas navideñas. 4.124, 20.000 pesetas. Y sí, la lotería claro que era popular, todo el mundo jugaba a la lotería. Es uno de los rostros más amables del franquismo, de la idea esta de, por ejemplo, pues puedes salir de la pobreza o puedes tener un golpe de azar, puedes tener una suerte. El nodo tenía la costumbre de difundir siempre que podía esta promesa de riqueza fácil con ejemplos concretos. Salvador Reinaldos, máximo acertante de 14 resultados en una quiniela de las apuestas mutuas benéficas de fútbol. La bicicleta en la que tanto soñaba pronto va a ser suya. Venimos de años muy duros en los cuales es trabajar por labrarse un futuro mejor. Entonces, claro, si te tocaba la lotería, era una forma, digamos, de desahogo y de tener caprichos, viajar, comprarte un coche, el famoso 600. Y el tema del gordo pues era uno de los retratos que evidenciaban los problemas sociales y las grandes diferencias que había entre unas élites muy minoritarias y muy vinculadas al franquismo y la mayor parte de la población. Volvemos al bar Pepi. Ojo, en esa mesa ya están pagando a los premiados. En efectivo y tomando notas a mano. El señor de la lotería que apuntaba, sí señora, que hay un boleto, tal, apuntaba el nombre del ganador, el número, que estaba todo correcto, y le pagaban allí inmediatamente, imagínate.
Bueno, mira la cantidad de décimos que tiene, madre mía. O sea que esto les ha tocado un pastor. Es difícil saber si toda esta concurrencia son ganadores o simples curiosos que aprovechan para salir en el nodo. Sean quienes sean, están realmente contentos. ¡Ay, que se caen esos! Los vecinos se pelean prácticamente por aparecer en la cámara y no tienen ningún recato en abrazarse, en gritar, en mostrar su alegría. Ya empiezan las celebraciones. Esta imagen podría ser perfectamente actual, de cómo van pasándose las botellas, van brindando. Hoy a nosotros nos chocaría que no se ve champán por ningún sitio, porque en 1966, que es la fecha de este documental, pues el champán no estaba al alcance de todo el mundo y era un artículo de lujo. ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí de golpe? La cosa se ha salido de madre. Esa sola botella será poco para tantas bocas sedientas. Hay sonrisas, pero también duras disputas por empinar el codo. Y es aquí cuando el vídeo empieza a desmadrarse. Y vemos conforme van pasando las secuencias, la cosa se va convirtiendo en más caótica, podríamos decir hasta más auténtica. Se enseñan las botellas, se abrazan los unos a los otros, los hombres se tocan, se bebe directamente a morro de la botella. Aquí nos planteamos quién estaba detrás de la cámara, porque en los años 40, en una pieza del nodo, quien estaba detrás de la cámara hubiese apagado la cámara. Pero aquí en los años 60 nos damos cuenta como esa persona la sigue teniendo encendida y parece que hasta participa de esta fiesta que va cada vez a más. ¿Por qué no salió en el nodo esa alegría de los suecanos premiados? El franquismo tenía que ser consciente de lo que estaba retratando. Quizá por eso estas imágenes no se emitieron, porque eran un testimonio de la pobreza y de la falta de oportunidades que había en la España de los años 60. Yo creo que el problema de estas imágenes fueron el final. El régimen no quería ofrecer una imagen de fiesta como caos, una fiesta completamente natural, desinhibida, donde los hombres y las mujeres se juntan. El régimen quería ofrecer una imagen de la sociedad, porque está obsesionado con España. Y para el régimen, la familia, la sociedad, es España. Y esto no se podía tolerar. El nodo siempre tuvo un apartado fijo para noticias internacionales, normalmente bajo el título de Reflejos del Mundo. Los contenidos evolucionaron en función de los movimientos diplomáticos de Franco. Se recogían materiales procedentes de otros noticiarios del mundo que tenían intercambios con nodo y se decidía qué materiales eran propicios para utilizarlos en el interior del noticiario como una actualidad internacional. Si las noticias internacionales se conseguían de cadenas extranjeras, ¿cómo puede ser que el nodo inédito guarde una lata con el título Comando Palestino en la Embajada de Egipto? A la fuerza tiene que ser la Embajada en Madrid. Vamos ya a ver qué imágenes hay ahí dentro. Aquí tenemos un montón de gente agolpada ante un edificio y más personas acercándose. En estas imágenes vemos la calle Velázquez de Madrid, que es la sede de la Embajada de la República Árabe de Egipto en España. Las imágenes lo confirman. Esa es la señal de aparcamiento reservado de la Embajada egipcia. ¿Pero por qué se ha concentrado tanta gente aquí? ¿Y qué está pasando dentro de la embajada? El 15 de septiembre de 1975, 4 integrantes de un comando palestino asaltaron la Embajada de Egipto. ¿Cómo? ¿Un comando palestino en la Embajada egipcia en España? ¿Qué ocurría en septiembre de 1975 para que se produjera este asalto? Vamos a la prensa de la época. Los guerrilleros querían boicotear los acuerdos de paz que Egipto estaba a punto de firmar con Israel tras la guerra árabe-israelí de 1973. Y lo que están intentando hacer los militantes palestinos es protestar o de tratar incluso de llegar a revocar la decisión. Dieron un plazo de 12 horas y si no, volarían la embajada. ¿Volar la embajada? La amenaza es bastante grave.
Es comprensible esa aglomeración de periodistas. Lo que sorprende es que no vemos un gran dispositivo de seguridad. Llama la atención que no se cortara el tráfico en los momentos iniciales, que la policía no acordonara la zona. La circulación de coches es normalísima. Solo vemos algún guardia dirigiendo el tráfico. Atención, ese movimiento de periodistas indica que alguien importante ha llegado al lugar de los hechos. ¿Qué ocurrió entonces? Que se presentaron allí los embajadores de Kuwait, de Argelia y de Irak, y negociaron con los 4 secuestradores. Tenemos que suponer que ahí en medio están estos embajadores negociadores, pero los periodistas no nos los dejan ver. Al final llegaron a un acuerdo por el que saldrían de España en un avión argelino hacia la capital de este país a las 3 de la mañana del día 16. Han pasado unas cuantas horas. Ese debe de ser el autobús que trasladará al comando al aeropuerto. Es un autobús normal, no es un autobús de policía ni nada por el estilo. Ahí salen ya los terroristas, los rehenes de la embajada y los diplomáticos. No cuesta mucho distinguir a los terroristas del resto. Ese que lleva una media en la cabeza y la pistola en la mano. O este otro, con la media y un maletín. Detrás 2 más. Uno de ellos con media y gafas. Si rebobinamos las imágenes, sorprende ver a los rehenes relajados y sonrientes. Por ejemplo, este. Y este otro. Vemos pues algo muy propio de los años 70, como los meten en un autobús con estos grandes ventanales que se ve perfectamente lo que está ocurriendo en el interior. Todo el grupo se ha instalado en el vehículo. Si ampliamos la imagen, vemos que en efecto es un microbús convencional de la línea M3. ¿Quién diría que dentro va un comando terrorista? En marcha hacia el aeropuerto. Los secuestradores y los secuestrados, acompañados de 2 embajadores, parten hacia el aeropuerto sin ningún tipo de cortapisa, llama muchísimo la atención. El equipo del Nodo sigue al comando palestino hasta Barajas. Ese es el avión que los llevará a Argel. Y ahí está de nuevo el microbús con los miembros del comando. En ese avión se montaron los 4 secuestradores, 2 diplomáticos y el embajador de Egipto, más el embajador de Argelia y el de Irak. Se resolvió el problema sin que el régimen interviniese. No hubo voladura de la embajada, no hubo ninguna víctima y se resolvió de una manera, digamos, pacífica, pero sin detener a los terroristas y sin intervención policial. Una vez en Argelia, el embajador egipcio quedó libre. Parece que el comando había actuado por su cuenta, porque la propia Organización para la Liberación de Palestina condenó el secuestro. Lo que no sabemos aún es por qué los guerrilleros eligieron Madrid para su acción. Probablemente porque tenían bastante libertad de movimientos. Yo lo que recuerdo es que Franco era bastante amigo de los árabes y en cambio que no teníamos relaciones con Israel. La España franquista nunca reconoció diplomáticamente al Estado de Israel. Franco siempre presumía de lo que llamaba tradicionales lazos de amistad con el pueblo árabe. No olvidemos que hasta la independencia de Marruecos mantuvo una escolta que se llamaba la Guardia Mora. Es muy sorprendente que se rodaran estas imágenes de terrorismo. Para el régimen era un asunto muy incómodo. ¿Sería por eso que al final la noticia no se publicó? Pienso que esto podía resultar incómodo para el régimen, el hecho de que se había negociado con los terroristas. Yo creo que esto fue fundamental para que esto no se transmitiera. En España no eran comunes los secuestros. De hecho, el régimen controlaba bastante bien el orden público, de una forma, digamos, contundente, utilizando medidas contundentes, pero controlaba el orden público. Ahí tenemos una lata sin emitir de 1971 sobre el dibujante Chumi Chúmez. No es muy común un reportaje sobre un humorista gráfico como él. ¿Por qué no se publicó? A ver qué hay. Este es Chumi Chúmez, uno de los humoristas más relevantes del final del franquismo. Ahí está él
más guapo de lo que a mí me parecía cuando le vi en persona, muy, muy peinadito y arregladito. Chumi Chúmez para entonces tenía una cierta fama dentro de todo el humor gráfico y se le puede ver seguramente en lo que es su estudio, pues haciendo bocetos, caricaturas, de esas que se publicaban luego en las revistas, ¿no? Y en los periódicos de la época. Toda la filmación es un teatrillo irónico. Ya lo hemos visto en otros nodos. Por ejemplo, ahí. Nos enseñan a Chumi Chúmez leyendo un libro muy sesudo de psicoanálisis. Parece que están reflejando el día a día, ¿no? La cotidianidad de un humorista gráfico. No sé muy bien si la idea es intentar pues mostrar que es una persona muy culta y que tiene mucho trasfondo intelectual, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? En esta escena tenemos al artista descansando tras un duro día de trabajo, suponemos. Y también se muestra un dibujo al más puro estilo Chumi Chúmez. Aparecen calaveras, personajes bastante dantescos, siempre vestidos de negro, con frases algo así como que se muera todo. Se ve también en las imágenes la representación que hacen de las clases adineradas, que los pone como mucho más grandes que el resto de la sociedad, como tripones, como gente que se aprovecha del resto de la sociedad. En esa etapa de finales de los 60 y principios de los 70, triunfaban humoristas gráficos como Forges, Mingote, Summers, Peric y Chumi Chúmez. Un dibujante muy peculiar y tremendamente pionero, sobre todo por su dibujo donde se mezcla el sarcasmo, el humor y también la crítica política. Chumi Chúmez fue uno de los dibujantes críticos del franquismo en las revistas como La Codorniz, en Por Favor. Fue fundador del Mano Lobo, que es así que fue una revista de humor muy, muy interesante. Los chistes en la prensa fueron una de las vías por las que se canalizó una parte del antifranquismo. El mundo de la comedia y del humor en el franquismo significaba pues un poco también descompresionar y luego pues hacer un poquito de oposición cuando se podía. El humor era una de las vías dentro de un régimen en el que casi nada se podía hacer. El humor era una forma de hacer una crítica social que parecía a lo mejor aséptica, pero llegaba un momento y era bastante irónica. Que efectivamente a través del humor es cuando realmente puedes ser más transgresor y cuando puedes llegar a un amplio espectro mayor de personas. Chumi Chúmez publicó chistes durante cerca de 5 años en el diario Madrid. Ahí le vemos entrando en la sede del periódico. Bueno, el diario Madrid fue un diario siempre afín al régimen de Franco desde el año 39. Sin embargo, poco a poco empezó a virar a partir de los años 60 y empezó a tener una orientación crítica, ambigua respecto al régimen de Franco, dando noticias que nadie daba. Desde 1966 había en España una nueva ley de prensa impulsada por el ministro Manuel Fraga. Se anunciaba como una apertura del régimen. La ley de Fraga de 1966 lo que hacía era que no había censura previa, pero después el régimen podía actuar, imponiendo multas, incluso secuestrando las ediciones de los periódicos de la revista. El principio del fin del diario Madrid fue un artículo publicado en mayo de 1968. Ese diario Madrid se le ocurrió poner un artículo referido a De Gaulle que se llamaba Retirarse a tiempo, y mentes sensibles a la realidad del régimen consideraron que eso se estaba haciendo referencia a la edad que tenía Franco y que no se retiraba. El régimen se indignó y el periódico fue multado y clausurado durante 2 meses. 3 años más tarde, justo una semana después de este reportaje con Chumi Chúmez, el diario Madrid publicó otro artículo que traería cola y el gobierno acabó cerrándolo. A los 2 años, el edificio fue volado. Fuimos allí no solo los periodistas del Madrid, fuimos a llorar, porque el único medio que tenía un poquito de apertura nos lo arrebataban. ¿Esa vinculación de Chumi Chúmez con el diario Madrid pudo haber influido en que no se emitiera este reportaje? Proyectar unas imágenes sobre un diario que iba a ser multado constantemente, que ha sido sometido a censura y que va a ser posteriormente cerrado, pues no era algo del agrado del régimen. Chumi Chúmez era un personaje que era muy crítico con el régimen. Entonces, no tiene
mucho sentido que el medio de propaganda oficial de la dictadura vaya a dar voz a quienes están cuestionando la dictadura. Al Nodo le gustaban mucho las noticias sobre inventos e inventores. Las lámparas funcionan sin cordón y se manejan por medio de unidades electrónicas ocultas. Y ahora observen las características de la cocina. Como ven, ni humo, ni calor, ni fuego. Y sin embargo funciona. El Nodo cultivaba bastante eso que se ha llamado el sublime tecnológico, es decir, esta idea de la modernidad está llegando. En los archivos secretos del Nodo hemos encontrado alguna noticia sobre inventos que no llegó a las pantallas de los cines españoles. Por ejemplo, esta que se titula Demostración del motor de agua. La vamos a abrir de inmediato. ¿Qué contendrá? ¿Sabremos por qué es un archivo secreto? Aquí hay un señor con lo que parece un cable y un destornillador. Esperamos que hay algo más, la verdad. Parece un inventor que es español, contraviniendo la idea que los españoles no inventan, lo cual el régimen le sirve para su discurso propagandista, que de repente acaba de inventar una genialidad. Ahora sabemos que se trata de un inventor. Claro, está haciendo una demostración de ese motor que supuestamente va con agua y que sale en el título de la lata. Por lo que parece, no es un personaje cualquiera, tiene ya una trayectoria. Arturo Estevez Varela se convirtió en una auténtica celebrity en esta época en España. Era muy típico verlo en revistas, en publicaciones, incluso en la televisión. Arturo Estevez Varela era un personaje curioso con una vida muy intensa. Hemos descubierto algunos documentos sobre él. Durante la República fue policía y miembro del Partido Comunista. En el franquismo lo condenaron por matrimonio ilegal. Podría ser que se divorciara durante la República y luego la dictadura anulara ese divorcio. Y antes del motor de agua quiso negociar con la NASA o con la Unión Soviética. El vídeo sorprende porque es bastante cutre. El inventor no aparece ni en un laboratorio ni en una empresa. Parece que está en cualquier lugar. Puede ser en un garaje, en mitad de la calle. Y alrededor de él hay una serie de personas que no queda claro quiénes son, los cuales por otro lado no les deja tocar en ningún momento el invento y a los que le enseña pues, bueno, las maravillas de lo que ha inventado. Aquí está el hombre fumando, no sé si para demostrar que no había gasolina o simplemente porque era otra época. Ahí está acercando una cerilla al motor. No sale llama, y lo que es mejor, no explota todo. Se confirma que no hay gasolina. Un motor que funcionase con agua sería un sueño para España, y además, el inventor insistía en que quería regalarlo a todos los españoles. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la energía era muy importante. En España, después del año 39, va a haber un racionamiento de gasolina brutal, va a haber una escasez tremenda, se van a intentar buscar alternativas. Los problemas de abastecimiento de energía eran una obsesión del franquismo. En sus primeros años, el régimen fue lanzando ideas, cada cual más inverosímil. El motor de gasógeno, los coches de pedales, taxis eléctricos que no chutaban. Pero el caso más notorio fue el de Albert von Vieleck, un farsante que en 1940 llegó hasta el caudillo vendiéndole una idea loca. Von Vieleck parece que convenció a Franco de que él podía desarrollar un motor también con ingredientes secretos, incluso se supone que se le dio dinero para montar una fábrica. Es una estafa total, no funciona, hay gente escéptica que dice esto pinta estafa, pero Franco está convencido hasta el final de que es verdad. Después de que von Vieleck se la colara a Franco, ¿habría escarmentado el régimen? ¿Qué pasó con el invento de don Arturo? El régimen de Franco encargó una investigación para saber si esto era fiable y parece que dieron con la cuestión. Lo que sucedía es que el inventor introducía boro y se generaba la reacción química con la que se movía el motor. El problema que tenía era que es verdad que el agua era muy barata, pero el boro era súper caro. Si costaba más
el elemento que había que poner con el agua para que el motor funcionara, que la gasolina pues poco futuro tendría, ¿no? Se dice que ante el motor de agua de Arturo Estevez Varela, Franco exclamó: «Ya hemos hecho bastante el ridículo», recordando el gol que le había metido Fonfilek. Y lo cierto es que unos años más tarde, el inventor fue denunciado por estafa por un empresario que invirtió en el motor de agua. ¿Sería por todo eso que las imágenes no se proyectaron nunca? Este caso concreto supongo que a lo mejor fue porque pues, era un fraude, ¿no? Seguramente sería por eso. Porque, bueno, como curiosidad, a mí me parece que un señor que diga que un motor funciona con agua, pues me parece curioso y me parece destacable, ¿no? Probablemente estas imágenes no salieron porque alguien llamó la atención sobre la posibilidad alta de que esto fuera una estafa propia de un charlatán. Hemos encontrado una lata etiquetada como «Llegada de Salomé a Barcelona». Salomé era una cantante catalana muy conocida. Veamos las imágenes. ¡Cuánta gente, por Dios! ¿Podemos distinguir a Salomé ahí en medio? A ver... Sí, ahí está. Es la del ramo de flores. No está claro si camina ella o si la va llevando en volandas esa nube de personal. Son imágenes muy queridas por el nodo, porque es que están todos los iconos de lo moderno. O sea, está Salomé, que era chica yeye, está el aeropuerto, están los paparazzi, está ella pues vestida a la moda, pues con su abrigo de piel, su peinadito que se llevaba con estos recogidos y ese tipo de cardados. A punto de entrar en la década de los 70, ya era imposible frenar la ola de modernidad que llegaba a España. Pero, ¿qué motivo había para esa expresión de entusiasmo colectivo? A ver, el material sin publicar es de marzo de 1969. Claro, Salomé acababa de ganar en Madrid el Festival de Eurovisión. Esta victoria llegaba justo un año después del gran exitazo de Maciel, que logró un triunfo histórico en Inglaterra. Cuando ganó Maciel, pues nos pareció una cosa extraordinaria, porque realmente en esa época la mayoría de los españoles seguimos Eurovisión. Maciel, nadie le hizo ningún caso cuando fue a París, que se compró ella la minifalda de Courrèges, la paga Maciel, y no gusta cuando sale en minifalda. Y al año siguiente, el franquismo se da cuenta de que Eurovisión es maravilloso. El régimen y el nodo supieron sacar jugo al Eurofestival. Madrid, 1969. La ciudad se dispone a celebrar el 14º Festival de la Canción de la Eurovisión. Honor que por derecho propio corresponde a España como triunfadora absoluta del último Eurofestival. El festival se celebró en el Teatro Real de Madrid y el cartel lo hizo nada más y nada menos que Salvador Dalí. España, con su vivo cantando interpretado por Salomé. A la Salomé le pusieran ese traje tan rarísimo de aquellos flecos que se movían así, para un lado y para otro, claro. Ahora pienso, ¿cómo estaría eso hecho? Yo creo que nos enamoró a los españoles. No era la representación de la mujer española clásica, pero sin embargo su forma de actuar, de cantar, se ganó a todo el mundo. Salomé va a tener todo el apoyo de los mejores modistas, de la propaganda, del nodo, de la dictadura, porque se da cuenta de que el tema Eurovisión es muy importante. Hubo un cuádruple empate, Salomé y las representantes de Inglaterra, Francia y Países Bajos. Hay fuertes sospechas de que se manipuló el voto para que España estuviera entre las ganadoras. La verdad es que la victoria de Salomé fue inesperada, provocó no poco caos en las retransmisiones de televisión española y al mismo tiempo pues fue un gran éxito de la dictadura, porque era lo que pretendía. O sea, el Festival de Eurovisión en el año 69 pretende precisamente todo esto, que se vea la España moderna. España se abre al mundo. España por fin es conocida en Europa. Hemos triunfado en Europa. Si volvemos a nuestro material sin publicar, tiene todo el sentido del mundo esa expectación en el aeropuerto del Prat. Llega a Barcelona una triunfadora. Es muy llamativo que la reciben como una diva, que es lo que era, porque acababa de ganar Eurovisión. Llama la atención, si nos fijamos bien, que aparte de los fans y de las fans, se ven todos los periodistas hombres, todos son hombres, y luego Salomé como en el medio de todos ellos, un poco incómoda, ¿no? ante tal sobredimensión de su figura.
Ups, ¿qué ha pasado ahí detrás? No me extraña que esté incómoda. Vemos, por ejemplo, también algunas pancartas, alguna de ellas en catalán, que dicen Felicitats Salomé. Esto no sé si al régimen le gustaba o no le gustaba. Es que todo lo que vemos aquí, desde la niña hasta que corre delante del coche en el que va Salomé saludando en plan estrella diva de Hollywood, es que es la España moderna. Estas imágenes de éxito nacional no se emitieron en su momento en el nodo. ¿Por qué sería? No sé por qué no se emitieron las imágenes, porque aviones, Salomé, los periodistas, la celebración internacional, Salomé moderna, en plan chica yeye, pega mucho en el nodo. Supongo que no se emitieron porque ya habría habido muchas noticias de Eurovisión. Lo que muestran las imágenes del recibimiento de Salomé en el aeropuerto del Prat es un poco de caos, es un poco de desorden, que chocaba un poco con la imagen que el régimen quiso dar del festival que había ganado, que se había hecho aquí en Madrid, donde se había mostrado una imagen de seriedad, de orden, de tenerlo todo medido al milímetro, y esto chocaba un poco con aquello que se había mostrado. Atenas, con casi 2 millones de habitantes, muestra su entusiasmo en las banderas con los colores de las dos naciones, madres de culturas y cunas de civilización. La expectación suscitada por el enlace de la joven pareja está reflejada en la animación en cafés y calles y en los retratos de los novios. La boda de los príncipes Juan Carlos y Sofía en 1962 también despertó expectación en el nodo. Desde ese momento se convirtieron en unas de las celebrities de los noticiarios. Sin embargo, los almacenes de la Filmoteca guardan imágenes de la pareja que en su momento quedaron ocultas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta lata que se titula «Los príncipes de España llegan a La Coruña». ¿Imágenes sin publicar de Juan Carlos y Sofía? Abramos la lata sin más demora. De momento, tenemos un helicóptero a punto de aterrizar. Ahí llegan en helicóptero, fíjate qué modernez. Y mira, ahí baja Juan Carlos de Borbón. Parece que viene sin la princesa Sofía, por lo que sea. Ahí tenemos al comité de recepción. Militar, por supuesto. El futuro rey saluda a los oficiales. Todo el séquito, claro, ahí los militares no podían faltar. La Guardia Civil, los tricornios brillando al sol, maravillosos. Vemos también a Carmen Polo, a la mujer de Franco. La mujer de Franco ha venido con 2 de los nietos menores y con un lazo que parece que la han envuelto para regalo. ¿Qué está haciendo? ¿Se aguanta el peinado por el viento o simplemente se está rascando? Doña Carmen, con sus collares, claro, sus lunares. Usaba muchos lunares esta señora. ¿Y estas mujeres en formación? Seguro que serán gente importante si Juan Carlos de Borbón la saluda expresamente. A ver... ¿El protocolo pide genuflexión? Si es así, la primera se ha despistado. La comitiva oficial abandona la pista de aterrizaje. Definitivamente, lo que le ocurría a Carmen Polo es por el viento. Mirad la falda de lunares. Unas docenas de groupies aplaudiendo. Más saludos y reverencias. Alteza, bienvenido a Galicia. A sus órdenes. El cortejo va entrando en el edificio de la terminal. Ese del traje oscuro y las gafas es Pedro Nieto Antúnez, el amigo de Franco que ya vimos en el primer capítulo en la pesca del atún. Siempre está en las grandes ocasiones. Seguimos echando en falta a la princesa Sofía. ¡Ah! Ahí está. Pero esto ya es el Pazo de Meirás. Y en la puerta, el dueño, el generalísimo Franco. Nos lo tapa un poco su mujer. El Pazo de Meirás, que era el lugar habitual donde siempre ha veraneado la familia Franco. Ellos vivían en el Pardo durante el año y luego en el verano en el Pazo de Meirás. Van entrando en el palacio el resto de la familia Franco y la familia Borbón. El joven con la Y gigante en el jersey es Francis Franco, nieto del dictador. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que lo vimos metiendo la mano en la boca del atún? Los últimos en entrar son los hijos de Juan Carlos y Sofía. El que lleva la cesta es Felipe VI. Bueno, el que será Felipe VI muchos años después.
Y en estas imágenes, bueno, pues están recibiendo a Juan Carlos, se ve a Elena, a Cristina y a Felipe, que son pequeños en esos momentos. Con las niñas, que las vestían igual que su mamá. Sí, muy rubias, muy puestas. A ver... Pues es cierto, madre e hijas van iguales. Esta película está realmente mal rodada. La cámara se mueve sin ton ni son. Aquí tenemos a Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor de Franco. A ella también la vimos casi 20 años atrás dándole una patada al atún. Carmencita está casada con este hombre de aquí, Alfonso de Borbón-Dampierre. Era vox populi que Alfonso quería reinar y que precisamente le casan con la nieta de Franco para ver si así al rábano por las hojas le hacían rey. En marzo de 1972 se casó Alfonso de Borbón-Dampierre con la nieta de Franco y entonces se complicó la sucesión, tal como estaba prevista. Uy, un conflicto sucesorio en la dictadura. Eso hay que explicarlo bien. Alfonso y Juan Carlos son primos. Su abuelo era Alfonso XIII, el rey que fue depuesto por la República. Aquí vemos a los hijos del rey, Jaime y Juan de Borbón. Jaime era el mayor, pero Juan fue escogido como heredero. El hijo de Juan es Juan Carlos y el hijo de Jaime es Alfonso. ¿Quién tiene más derecho a la corona? Jaime de Borbón era sordo y renunció a los derechos. Tenía más derecho porque era mayor, pero renunció a los derechos. Al final, Franco hizo lo que le dio la gana. Redactó una ley a medida y designó como sucesor a quien él quiso, Juan Carlos de Borbón. El nombramiento se formalizó en las Cortes en 1969. Queda designado sucesor en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Parecía todo atado y bien atado, como dijo el propio dictador. Estaba nombrado oficialmente como sucesor Juan Carlos, pero en ese momento Carmen Polo, el marqués de Villaverde y sectores del franquismo apostaron por Alfonso de Borbón-Dampierre. Consideraron que Juan Carlos, aunque ya se le había designado en el año 69, no era el mejor candidato, porque bueno, había salido al extranjero, había hecho alguna declaración en algún periódico hablando de democracia y eso al régimen pues evidentemente no le gustaba. Los más ultras de los ultras en el franquismo consideraban que el príncipe Juan Carlos era demasiado abierto y podía liquidar la dictadura. Ahora sabemos que no iban desencaminados. Y la familia del caudillo opinaba que, además, con Alfonso de Borbón-Dampierre y Carmencita podían inaugurar una dinastía Franco. Las mujeres que rodeaban a Franco querían que cambiara y en vez de a don Juan Carlos pusiera a don Alfonso. Después de la boda con Carmen Martínez Bordiú hubo en el Pardo cierta presión. Es decir, que tras este ambiente apacible de sonrisas y parabienes, se oculta una lucha encarnizada por la sucesión, como si fuera una serie televisiva. En esos años hubo presiones de todo tipo para convencer al generalísimo de que se retractara y apostara por Dampierre, pero no lo consiguieron. Parece que aquí Franco fue inflexible, no cambió su decisión. Porque los derechos dinásticos los tenía don Juan y eso hubiera sido romper la legitimidad monárquica. Nos queda aún una duda por resolver. ¿Por qué no se vieron estas imágenes? Es que, claro, se veía a los dos. Yo creo que era por la comparativa. Juan Carlos siempre fue, le llamábamos en la prensa el campechano. El otro, el pobre, era taciturno, era triste. Por eso decía que le duró tampoco el matrimonio con Carmencita Franco, la nietísima, porque ella era todo lo contrario, era alegre y se casó un poco pues para ver si conformaban la pareja, posiblemente pareja real. Probablemente porque en ese momento podía haber corrillos o podía haber habladurías en Madrid sobre el tema y no se quiso incentivar esas habladurías presentando a don Juan Carlos y a don Alfonso juntos como posibles rivales.